La neuropsicología, el cerebro al descubierto. El subtítulo es más prosaico y más honesto. Vamos a ver cómo la neuropsicología clínica nos ayuda a entender y a diagnosticar los trastornos neurocognitivos. Es decir, ¿qué hacemos los neuropsicólogos cuando un paciente llega a consulta y nadie sabe muy bien qué le pasa? Aquí no vamos a hacer escáneres, ni a sacar resonancia, ni a recetar fármacos. Lo nuestro es más sutil y me atrevería a decir más interesante. Vamos a aprender a leer la conducta, como si fuera un mapa del cerebro. Y como en todo buen mapa, la magia está en saber interpretar los símbolos. Empecemos con la imagen del neuropsicólogo como detective cognitivo. No es una metáfora gratuita. Nuestro trabajo se parece bastante más al de Sherlock Holmes que al de House. Nuestra misión, primer punto, es identificar patrones cognitivos. Cuando un paciente falla en una tarea, no nos quedamos con el falló. Nos preguntamos cómo falló, por qué falló y qué nos dice ese fallo sobre el sustrato biológico subyacente. Un olvido no es solo un olvido. Según cómo se produzca, puede orientar hacia una patología hipocampal, frontal o subcortical. Segundo punto, la lupa y la balanza. Aportamos dos cosas que ninguna otra disciplina puede ofrecer con la misma precisión. Especificidad, decimos qué función está alterada y cuál preservada, y equidad. Evaluamos al paciente en su contexto, con su edad, su escolaridad y su cultura. No todo el mundo debe rendir igual en un STRUC, y eso lo sabemos nosotros. Y el tercer punto, que para mí es el más importante, somos el puente. Los biomarcadores nos dicen qué tiene el paciente en el cerebro. Nosotros decimos qué le pasa al paciente en su vida. Y créanme, esa distinción es la diferencia entre un diagnóstico que figura en un informe y un diagnóstico que sirve para algo. Aquí entramos en territorio fascinante. Cada enfermedad neurodegenerativa pinta un mapa cognitivo distinto en el cerebro. Y nosotros somos los cartógrafos. Distinguir etiología no es un lujo académico, es una necesidad clínica. Decirle a una familia que su ser querido tiene Alzheimer o que tiene una demencia frontotemporal implica pronósticos radicalmente diferentes, manejos diferentes y en ocasiones abordajes farmacológicos opuestos. El Alzheimer tiene sus firmas, características, una amnesia episódica anterógrada de tipo hipocampal. El paciente no es que olvide dónde dejó la llave. Eso nos pasa a todos los viernes por la tarde. Es que no consigue codificar la información nueva. Les dice 3 palabras, las recuerda inmediatamente y a los 5 minutos no es que se equivoque, es que no sabe que existieron. La demencia frontotemporal, en cambio, es otra historia muy distinta. Aquí la memoria puede ser relativamente preservada en fase inicial, pero el paciente empieza a comportarse de un modo que la familia describe con esa frase tan característica. No parece la misma persona. Funciones ejecutivas, conducta social, lenguaje. Es el cerebro frontal el que se está apagando y eso cambia el guión completo. La moraleja, para que quede clara, el diagnóstico diferencial entre demencia no se hace mirando un cerebro, se hace mirando una conducta. Y eso es lo nuestro. Y ahora llegamos a una de las preguntas más incómodas y más importantes. ¿Lo que tiene este paciente es neurológico o es psiquiátrico? ¿Es el cerebro o es el ánimo? El diagnóstico diferencial no es una elegancia académica, es el momento en que decidimos si un paciente necesita un tratamiento antidemencia, un antidepresivo, una psicoterapia o las 3 cosas. Y equivocarse tiene sus consecuencias. El ejemplo paradigmático es la llamada pseudodemencia depresiva. Un paciente mayor llega con quejas de memoria, lentitud, apatía y aislamiento social. La familia jura que tiene Alzheimer. El médico de cabecera
está casi seguro y resulta que tras una evaluación neuropsicológica cuidadosa, lo que tiene es una depresión severa que está mimetizando un cuadro demencial. Tratamos la depresión y voilà, la memoria vuelve. No es un milagro, es buen diagnóstico diferencial. El patrón cognitivo de uno u otro cuadro es distinto. El paciente con depresión típica dice no sé antes de intentarlo. El paciente con Alzheimer responde con confianza y se equivoca. El primero conserva el reconocimiento si se le ayuda, el segundo no. Detalles como ese marcan la diferencia. Y el tercer punto, realidad clínica, nuestra labor es evitar tanto el falso positivo, diagnosticar demencia a quien no la tiene, como el falso negativo, pasar por alto un cuadro orgánico que se está manifestando como depresión. Ambos errores son éticamente serios. Aquí toca abordar un tema delicado, porque genera debate incluso dentro de nuestra propia disciplina. La relación entre la neuropsicología y los biomarcadores nos van a sustituir. No. El primer punto es el nuevo paradigma para entender el Alzheimer desde la biología. Amiloide, tau y neurodegeneración. Suena impresionante y lo es, pero define la enfermedad por sus moléculas, no por sus síntomas. Y aquí surge una paradoja interesante. Podemos tener biomarcadores positivos en personas que no han desarrollado ningún síntoma cognitivo. ¿Esto es ya Alzheimer? Biológicamente sí, clínicamente todavía no. Y esa distinción la pone la neuropsicología. La validez externa es nuestra gran aportación. Los biomarcadores son extraordinariamente sensibles, pero responden a la pregunta ¿qué hay en el cerebro? Nosotros respondemos a otras distintas y a veces más ausentes. ¿Qué puede hacer este paciente con su cerebro? Un PET amiloide no le dice a una familia si su madre puede seguir conduciendo o cocinando o viviendo sola. Eso lo decimos nosotros. Y la predicción temprana es donde la neuropsicología demuestra su poder. Los perfiles cognitivos sutiles, pequeñas alteraciones en pruebas de memoria episódica, en velocidad de procesamiento, en cognición social, pueden anticipar el declive funcional, incluso antes de que aparezcan cambios visibles en la imagen estructural. Llevamos décadas, sin saberlo, siendo biomarcadores en humanos. Pasemos a las cifras. Y aquí pido un voto de confianza. Las métricas que veremos son ilustrativas del potencial actual de la neuropsicología dinámica, no porcentajes diagnósticos universales. Son indicadores del cambio de paradigma. El primer número, 15% de detección sutil, nos dice que las pruebas neuropsicológicas son capaces de identificar cambios cognitivos de magnitudes que los cribados breves, el famoso Minimental, por ejemplo, sencillamente no detectan. Cuando un paciente baja un 15% en un dominio específico respecto a su línea base estimada, ya hay algo que merece atención clínica. Y eso, en una fase tan temprana, es oro puro. El segundo número, el 80% de monitorización longitudinal, aquí está nuestra ventaja sobre la imagen estructural. Podemos repetir evaluaciones con la frecuencia clínica necesaria, sin radiación, sin coste prohibitivo, sin contraindicaciones. Si un tratamiento funciona, lo veremos. Si una enfermedad progresa, también. Y si el paciente se estabiliza, que ocurre, tendremos los datos para demostrarlo. El tercer número indica la variabilidad intraindividual. Este concepto es relativamente reciente y, en mi opinión, uno de los más prometedores. No solo nos interesa cuánto rinde el paciente en promedio, sino también varía su rendimiento de unas tareas a otras o de un momento a otro. Una variabilidad excesiva
es en sí misma un signo precoz de disfunción cerebral, especialmente en perfiles de declive subcortical o atencional. Es como mirar el electrocardiograma en lugar de la frecuencia cardíaca media. El ritmo importa. Y ahora un poco de futuro, porque la neuropsicología no es, ni va a ser, la disciplina anclada en lápiz y papel que algunos imaginan. La cosa se está poniendo interesante. Los biomarcadores digitales ya están aquí. Análisis automatizado del habla, de la prosodia, del lenguaje espontáneo, patrones motrices captados por sensores, tiempo de respuesta de milisegundo a milisegundo en tareas administradas por tablets, y todo eso alimentado de algoritmos de aprendizaje automático. Está empezando a ofrecer marcadores cognitivos masivos y continuos. Es decir, estaríamos detectando declives sin que el paciente sepa siquiera que está siendo evaluado, lo cual abre, dicho sea de paso, un debate ético importante que tendremos que afrontar. Los diagnósticos multimodales son la consecuencia lógica. Integrar datos cognitivos, conductuales, biológicos y digitales en un modelo único y poder hacerlo a distancia, en el domicilio del paciente, sin desplazamiento, para zonas rurales, para pacientes con movilidad reducida, para sistemas sanitarios con lista de espera de 6 meses. Esto puede ser transformador y la realidad virtual es probablemente mi favorita. Llevamos décadas evaluando memoria con palabras y figuras, lo cual está muy bien, pero tiene un problema. La vida real no es así. La realidad virtual nos permite evaluar al paciente navegando por una ciudad, organizando una compra, tomando decisiones bajo presión temporal. Eso es validez ecológica, de verdad. Y eso es lo que necesitamos para hacer informes que sirvan al paciente en su vida cotidiana, no solo en una consulta. Pero hablemos también de lo que no aparece en los congresos brillantes, la accesibilidad. Porque toda esta revolución tecnológica tiene un riesgo si no lo manejamos bien. Dejar a mucha gente fuera. Los recursos limitados son la realidad de buena parte del mundo y, francamente, también de muchos servicios públicos en países desarrollados. No todo el mundo tiene acceso a un PET, no todo el mundo tiene acceso a una resonancia funcional o a pruebas complejas de laboratorio. Pero la inmensa mayoría puede acceder a una evaluación neuropsicológica bien hecha. Esa es nuestra fortaleza democrática. Necesitamos cerebro evaluador, papel, lápiz y tiempo. Eso es relativamente mucho más viable. La necesidad de inclusión es uno de los retos pendientes más importantes de nuestra disciplina. Demasiados de nuestros instrumentos fueron baremados con poblaciones estrechas, normalmente urbanas, occidentales, escolarizadas y de habla inglesa. Y luego pretendemos aplicarlos a pacientes de 85 años con 3 años de escolaridad en una zona rural de Andalucía. El resultado es predecible: falsos positivos, falsos negativos y diagnósticos equivocados. Evitar sesgos es, por tanto, un imperativo ético y técnico. Necesitamos baremos locales, sensibles a la edad, al nivel educativo, al género, al idioma materno y a la diversidad cultural. No es un capricho de corrección política, es ciencia bien hecha. Un test que no está calibrado para tu paciente no mide lo que dice medir. Llegando al final, quisiera dejar 3 ideas que resuman la sesión. La primera, pilar esencial. La neuropsicología no es un complemento elegante del diagnóstico. Es uno de sus pilares estructurales. Sin perfil cognitivo, el diagnóstico de los trastornos neurocognitivos queda incompleto, sesgado hacia la biología y desconectado de la realidad funcional del paciente. Un modelo biopsicosocial sin neuropsicología es sencillamente un modelo bio. La segunda idea, especificidad fenotípica. Aportamos algo que ninguna otra disciplina puede aportar con la misma precisión: la traducción del fenotipo cognitivo y conductual a un lenguaje que el equipo interdisciplinar pueda usar.
Somos el intérprete entre la neurona y la persona. Y como tercera idea, más que biología. Aunque la neurociencia avance y va a avanzar mucho en los próximos años, el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo nunca se reducirá a un dato biológico, porque detrás de cada TAC o resonancia magnética hay una persona que necesita saber si puede seguir trabajando, una familia que necesita saber qué viene y un sistema sanitario que necesita decidir cómo intervenir. Y esas tres preguntas las contestamos nosotros desde la neuropsicología. Si hay preguntas, estaré encantado de responderlas, aunque les advierto de antemano que como buen neuropsicólogo mis respuestas dependerán del contexto.